Bueno, en la clase de ayer estuvimos conociendo un poco en general algunos métodos deductivos, es decir, métodos o sistemas que nos permiten probar que una fórmula es una tautología o que un argumento es un argumento válido o un razonamiento correcto. Vimos que esos métodos se basan en la sintaxis o en la forma que tienen las fórmulas y no en su semántica o significado. Y en particular nos concentramos en un método muy simple de implementar, que es el método de resolución, justamente porque es un método que tiene una única regla para poder deducir nuevas fórmulas. La restricción, digamos, o la condición que tiene ese método para poder ser aplicado es que las fórmulas tienen que tener un formato especial y ese formato es la forma normal conjuntiva. Así que para poder resolver cualquier problema de prueba de un razonamiento correcto, de una fórmula que es una tautología, usando el método de resolución, el primer paso va a ser pasar ese conjunto de fórmulas a partir del cual vamos a trabajar a la forma normal conjuntiva, es decir, a que se conviertan en una conjunción de cláusulas, ¿sí? Y luego, bueno, aplicar el método que vimos que es un método que en general se aplica en combinación con el método de refutación o contradicción. Es decir, para probar si una fórmula es una tautología, por ejemplo, lo que vimos que íbamos a hacer era probar que la negada de esa fórmula es una contradicción usando el método de resolución. Bueno, la idea de la clase de hoy, ahora al principio, es completar con alguna definición que nos faltó de ayer y después ver un algoritmo que nos va a permitir garantizar el resultado que obtenemos con ese método de resolución. Es decir, ayer vimos con algunos ejemplos sencillos que cuando obteníamos la cláusula vacía, eso significaba que ya la respuesta era definitiva, digamos, ¿no? Una vez que se encuentra la cláusula vacía, se encuentra la contradicción y eso significa que el conjunto de cláusulas es insatisfacible. Ahora, el problema estaba cuando no aparecía la cláusula vacía, es decir, cuando en esas combinaciones de cláusulas que íbamos haciendo, ninguna era la cláusula vacía. Y como vimos que cada cláusula nueva es una nueva cláusula potencial a combinar con las demás para obtener a su vez nuevas cláusulas, con ese conjunto de cláusulas puede ir aumentando su tamaño y en cierto punto uno puede no saber si la cláusula vacía nunca se va a encontrar o no se encuentra porque justo no llegó a la combinación que necesita. Entonces, ese algoritmo nos va a permitir una respuesta concluyente, es decir, cuando la cláusula vacía no se pueda encontrar, el algoritmo nos va a permitir saberlo con seguridad. Bueno, entonces, como les decía, veamos primero esos conceptos que nos faltaron, y uno de esos conceptos es el de un tipo particular de cláusulas que se conocen como cláusulas de Horn. Este es un concepto que después vamos a retomar en lógica de predicados de primer orden y es un concepto que es importante para uno de los temas que es la lógica de programas, así que por eso lo introducimos ya desde la lógica proposicional para que ustedes se vayan familiarizando. Entonces, vamos a definir una cláusula de Horn como una cláusula que tiene como máximo un literal positivo, ¿sí? O sea, vimos ayer que una cláusula es una disyunción de literales. Entonces, si una cláusula tiene como máximo un literal positivo, se clasifica como una cláusula de Horn. En ese máximo de literal positivo pueden ocurrir tres casos, o pueden darse tres casos. Uno es que todos los literales sean negativos, a excepción de uno, ¿sí? El otro caso es que haya solo un literal y ese literal sea positivo. Y el tercer caso es que todos los literales sean negativos. El primer caso, cuando todos los literales son negativos y uno solo es positivo, si pensamos en las equivalencias de fórmulas con las que hemos trabajado, se podría escribir así, ¿no? Se podría escribir como la conjunción de todos los que estaban negados implica el único que era positivo. Y ese tipo de cláusulas reciben el nombre de reglas. En cambio, las cláusulas que solo tienen un literal positivo reciben el nombre de hechos. Bueno, y por último, las que tienen todos los literales negados en la disyunción reciben el nombre de cláusula objetivo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando lo usemos en predicados.
Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, esta tiene todos los literales negados, a excepción del último, o sea, sería una cláusula de tipo regla. Este sería un hecho, solo un literal positivo, y este sería una cláusula que tiene todos los literales negados. Entonces, ¿por qué a veces es importante distinguir si un conjunto de cláusulas es o no es un conjunto de cláusulas de Horn? Bueno, porque hay ciertas propiedades o ciertas características de la aplicación de este método de resolución que se cumplen solamente cuando el conjunto de cláusulas es un conjunto de cláusulas de Horn. Pero bueno, insisto, esto lo vamos a retomar cuando veamos lógica de predicados de primer orden. Por ahora solo conocer la definición y poder distinguir cuando un conjunto de cláusulas es o no es un conjunto de cláusulas de Horn. Bueno, y aquí, ¿se acuerdan que yo ayer les comentaba que para este problema, digamos, que tenemos en cómo llegar a la cláusula vacía o cómo tratar de llegar lo más rápido posible a la cláusula vacía cuando la cláusula vacía se puede deducir, que existen distintos refinamientos? Bueno, otro refinamiento posible al método de resolución es este que se conoce como resolución unitaria. ¿Y en qué consiste la resolución unitaria? La resolución unitaria consiste en que en cada paso de la definición de una nueva resolvente, una de las dos cláusulas tiene que ser una cláusula unitaria, es decir, una cláusula que solo tenga una variable o la negada de una variable. ¿Por qué esto es un refinamiento y se considera, o sea, es un refinamiento que es útil? Porque justamente si nosotros queremos deducir la cláusula vacía, la única manera de llegar a deducir la cláusula vacía es a partir de dos cláusulas unitarias, ¿sí? Una variable y la negada de una variable. Entonces, en definitiva, lo que uno necesita es como ir, por decirlo así muy informalmente, achicando el tamaño de las cláusulas o reduciendo el tamaño de las cláusulas hasta poder llegar a tener dos cláusulas que una sea la contraria o la contradicción de la otra. Entonces, por eso es que siempre que se pueda aplicar resolución unitaria, está bueno, ¿sí? Bueno, y en particular, la resolución unitaria nos garantiza que cuando el conjunto de cláusulas con el que estamos trabajando es un conjunto de cláusulas de Horn, se puede obtener la cláusula vacía aplicando resolución unitaria si ese conjunto de cláusulas es insatisfacible. Es decir, si la cláusula vacía se puede obtener aplicando resolución unitaria. Eso quiere decir esta última oración que está aquí en la filmina, ¿sí? Así que, en definitiva, lo que me interesa que, digamos, a ustedes les vaya quedando es que hay determinadas cláusulas que tienen algunas características que las hacen especiales o particulares para aplicar algunos de los refinamientos de resolución. Bueno, y antes de pasar al método, al algoritmo que les mencionaba hace un rato, vamos a mencionar muy brevemente por qué el método de resolución cumple con las tres propiedades o características que se consideran deseables para cualquier método de deducción. ¿Se acuerdan que ayer, al principio, cuando planteamos en general los métodos de deducción sintácticos, dijimos que era deseable que esos métodos fueran completos, correctos y decidibles? Bueno, vamos a ver que este método de resolución para la lógica proposicional cumple con esas tres propiedades. Es completo, es correcto y es decidible. Vamos a ver qué significa cada uno de esos términos. Bueno, vamos a partir siempre de un conjunto de fórmulas de la lógica proposicional, gamma, y una fórmula en particular, A, que la vamos a distinguir. Y entonces vamos a decir que el método de resolución es completo, ¿sí?, si toda consecuencia semántica que es válida se puede probar usando el método. ¿Está bien? Entonces diríamos, toda consecuencia semántica válida se puede probar usando el método de resolución. Ahora, esto que tenemos aquí, en este entonces, ¿no?, este lado derecho, digamos, de esta propiedad, es un poco diferente, porque acá no estoy diciendo que de gamma por resolución se deduce A. Acá lo que estoy diciendo es
algo indirecto, digamos, es esa deducción por contradicción o refutación. Estoy diciendo que de gamma se deduce A, si de la forma clausular de gamma unión no A, se deduce por resolución la cláusula vacía. Es decir, estoy combinando el método de resolución con el método de refutación. Bueno, ¿y esto por qué es así? Se los voy a mostrar con un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Por qué no se puede escribir directamente, digamos, si de gamma es consecuencia semántica A, entonces de gamma se deduce por resolución A. Ese sería el enunciado de la propiedad, del teorema, mejor dicho, directamente. Pero ¿por qué no se puede probar directamente? Por lo siguiente. Fíjense este ejemplo. Esa es una consecuencia semántica claramente válida, ¿no? Porque si nosotros tenemos que las hipótesis son P y Q, y que de esas dos hipótesis queremos deducir la conclusión P y Q, bueno, sabemos que es verdadero, porque si aplicamos la definición de consecuencia semántica, cada vez que P y Q son verdaderas, el AND de las dos también va a ser verdadero. Así que ahí no hay ningún tipo de duda, es que es una consecuencia semántica válida. ¿Qué pasa si yo quisiera probarla directamente aplicando por resolución? Este sería el planteo que tengo que hacer. Digo, de P y Q tengo que deducir, ahí me falta poner la R, por resolución P y Q, ¿sí? Y bueno, yo ahí puse, no se puede probar. Bueno, ¿y por qué no se puede probar directamente? Porque si yo quisiera probarlo directamente, tendría que, a partir de P y a partir de Q, solamente usando la definición de resolvente, llegar a la fórmula P y Q. Y bueno, creo que es evidente que eso no es posible, porque si tengo dos cláusulas, una es P y la otra es Q, nunca las voy a poder combinar aplicando la definición de resolvente, porque nunca encuentro que en una hay una variable y en la otra está la negada de esa variable, ¿sí? Así que si tomáramos la definición directamente, es decir, quiero probar la consecuencia semántica por resolución de manera directa, no sería posible. Y entonces uno podría decir, bueno, entonces el método no es completo, porque encontré una consecuencia semántica que no se puede probar. Pero en realidad, si recurrimos a la combinación del método de resolución con el método de refutación, ahí vamos a ver que sí es posible. Y en este caso, ¿qué implicaría? Bueno, en este caso implicaría que lo que yo quiero probar es que de la forma clausular de las hipótesis más la negada de la conclusión, se deduce por resolución la cláusula vacía, ¿sí? Hago un pasito más, si llevo esto a forma clausular, bueno, P y Q obviamente me quedan iguales, y la negada de P y Q me queda no P o no Q. Claramente, ahora yo puedo aplicar la definición de resolvente, por ejemplo, entre Q y no P o no Q. Y ahí el resultado sería no P. Y después me queda P y no P, y eso sería cláusula vacía, ¿sí? Entonces es claro que combinando el método de resolución con refutación, se puede probar cualquier consecuencia semántica, que es válida. Entonces, por eso es que este planteo del teorema de completitud tiene como un pequeño arreglo en esta parte, ¿sí? Pero en definitiva lo importante es que cualquier consecuencia semántica válida se puede probar usando resolución, sea directamente o indirectamente. Bueno, eso en cuanto a la completitud. El otro punto es la corrección. Bueno, ¿y a qué apunta la corrección de un teorema, de un método, perdón? La corrección de un método apunta a que toda deducción que se pueda probar usando el método se corresponda con una consecuencia semántica válida. Bueno, y esto es básico, ¿no? Digamos que lo que pruebe el método, dicho así informalmente, esté bien, digamos, pruebe consecuencias semánticas válidas. Entonces, si con el método yo puedo decir que de la forma clausular de un conjunto de hipótesis deduzco la forma clausular de una conclusión, quiere decir que esa conclusión es consecuencia semántica de ese conjunto de hipótesis. Entonces, corrección, completitud son dos propiedades que el método de resolución cumple. Y la última, la decidibilidad, tiene que ver con si hay un algoritmo o no para probar si una fórmula se puede deducir a partir de otras, es decir, para probar si una consecuencia semántica es correcta o no. En este caso, en el caso del método de resolución para la lógica proposicional, existe un algoritmo que se llama algoritmo de Davis-Putnam,
Y es ese algoritmo del que les hablaba hace un rato. Un algoritmo que nos garantiza la respuesta. Es decir, si una fórmula se puede deducir a partir de otras, vamos a llegar a que eso es posible, y si no se puede, también. O sea, la respuesta a la que lleguemos va a ser concluyente. Entonces, vamos a ver cómo es ese algoritmo, ¿sí? Y para eso les voy a pedir, no le prestemos mucha atención a esta filmina, que es donde está presentado el algoritmo completo. Yo lo voy a ir mostrando paso a paso con un ejemplo. Van a ver que es muy simple. Después, en todo caso, si quieren, volvemos a esta filmina para ver bien qué era cada uno de los pasos, que lo vamos a ir viendo, como les decía recién, con el ejemplo. Entonces, el algoritmo de Davis-Putnam no hace otra cosa más que sistematizar el proceso de resolución. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos alguna manera de ordenar esas resolventes que vamos calculando. ¿Para qué? Para garantizar que las hemos calculado todas, ¿sí? Entonces, el algoritmo lo que hace es sistematizar, ordenar esa definición de nuevas resolventes. Para esto se basa en la cantidad de variables que tiene el conjunto de cláusulas, o la cantidad de variables que aparecen en el conjunto de cláusulas. Y el algoritmo garantiza que en n+1 pasos como máximo se llega a la respuesta. Es decir, la cantidad de variables es siempre finita en cualquier fórmula o conjunto de fórmulas. Entonces, en uno más que la cantidad de variables que tiene el conjunto de cláusulas o las fórmulas, en esa cantidad de pasos como máximo se va a llegar a una respuesta. Bueno, acá el algoritmo dice se eliminan las variables porque ahora vamos a ver que el algoritmo se basa en usar de a una variable por vez, ¿no? Entonces va usando de a una, en algún momento se terminan las variables. Entonces, ¿cuál es la propuesta del algoritmo? La propuesta es que una vez que se aplica ese algoritmo, al final se puede llegar a uno de dos resultados posibles. Uno es haber obtenido la cláusula vacía y el otro resultado posible es llegar a conjunto vacío, ¿sí? Entonces, nosotros vimos ayer que cada uno de esos conjuntos de cláusulas tienen significados totalmente diferentes y que son los siguientes. Un conjunto que contiene a la cláusula vacía es un conjunto insatisfacible. En cambio, un conjunto que es vacío es un conjunto que es satisfacible, ¿sí? Entonces, ahora vamos a irlo aplicando al ejemplo, pero el algoritmo, para resumir, se basa en ir usando de a una las variables que aparecen en el conjunto de cláusulas para llegar a uno de dos resultados posibles. Conjunto que solo contiene la cláusula vacía o conjunto vacío, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo. Bueno, yo les pongo primero el ejemplo y ahora les voy explicando qué es lo que dice ahí arriba. Voy a ir poniendo, digamos, una partecita del algoritmo y qué es lo que significa, cómo lo aplicamos en el ejemplo. Entonces, el algoritmo dice que hay que partir de un conjunto finito de cláusulas, es decir, para lo que vaya a usar el algoritmo, tengo que obtener primero la forma clausular de esas fórmulas o deducción semántica o conjunto de fórmulas al que se lo vaya a aplicar. Bueno, y tengo que identificar cuántas variables proposicionales aparecen en ese conjunto de cláusulas, ¿no? Entonces, supongamos que el conjunto de cláusulas es uno como el que tengo acá, ¿sí? Bueno, y si vamos recorriendo las cláusulas, vemos que aparece P, aparece Q, aparece R y aparece S, es decir, tengo 4 variables, o sea, el N del que habla el algoritmo va a ser igual a 4. Entonces, si pensamos en lo que comenté hace un ratito, esto significa que en como máximo 5 pasos del algoritmo vamos a llegar a la respuesta, ¿sí? Bueno, el algoritmo comienza, digamos, poniendo el valor de i, esa variable que va a ir contando la cantidad de pasos en 1, obviamente, y dice que el primer conjunto con el que va a trabajar el S1 es el conjunto inicial, ¿no? Bueno, eso es obvio, primer paso para arrancar. Entonces, ¿cuál es el primer paso del algoritmo? Fíjense, el primer paso del algoritmo dice que va a tomar el conjunto inicial y que va a definir un nuevo conjunto, ¿sí? A partir del conjunto inicial, pero sacándole
aquellas cláusulas que tienen un literal y su complementario. Veámoslo en el ejemplo para que vean que es muy sencillo. Entonces, miren ustedes este conjunto de cláusulas. Si nosotros lo empezamos a mirar, acá esta es la primera cláusula, no P o no Q o R, P o R o S, no P o Q, no S, R, y esta dice no S o P o S, ¿sí? Esta cláusula en particular es una cláusula que cumple con esta característica. Tiene un literal y tiene el complementario, porque está no S y también está S en la misma cláusula. Y nosotros sabemos que si en una disyunción aparece una variable y la negada, esa disyunción se puede simplificar o reducir a 1, a true, ¿sí? Entonces, una cláusula que es 1 o true o verdadera no me sirve en el proceso de resolución porque nunca me va a contribuir a la deducción de la cláusula vacía. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? La tengo que sacar, ¿sí? Entonces, este paso 4, en realidad, lo que dice es eliminar del conjunto inicial las cláusulas que representen tautologías. ¿Está bien? Entonces, por eso defino el S1' como el S1 sacándole esa cláusula que representa una tautología. ¿Sí? Bueno, siguiente paso del algoritmo. Siguiente paso del algoritmo es elegir una variable, cualquiera, ¿sí? Y aparto todas las cláusulas del conjunto que contienen esa variable. Entonces, por ejemplo, en este caso yo arbitrariamente decidí elegir la variable P, ¿sí? Y entonces voy a definir un nuevo conjunto que se llama T1, en donde aparecen todas las cláusulas del conjunto inicial en las que está P. Está esta, no P o no Q o R, está esta, P o R o S, está esta, no P o Q, y estas dos no porque no aparece P, ¿sí? Entonces, elegí una variable, aparto todas las cláusulas en las que aparece esa variable. ¿Para qué? El siguiente paso, el que acá aparece como 6, es hacer todas las resolventes posibles en función de esa variable que elegí. Es decir, mirando el ejemplo, si yo elegí la variable P, ahora tengo que hacer todas las posibles combinaciones, en este caso, entre estas tres cláusulas, que sean posibles de hacer resolviendo en torno a la variable P, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué me conviene? Para no olvidarme ninguna, me conviene numerar las cláusulas del conjunto y decir, tomo la primera. La primera, ¿la puedo combinar con la segunda por resolución? Y en este caso sí, porque acá tengo no P y acá tengo P, ¿sí? Entonces hago la resolvente entre 1 y 2, que me queda todo lo que sobra de 1 más todo lo que sobra de 2. Es decir, me queda no Q o R, y de la 2 me quedaría o R o S, como R ya estaba, la pongo una sola vez, ¿sí? Entonces hice la 1 con la 2. Ahora me fijo, ¿puedo hacer la 1 con la 3? Y la 1 con la 3 no, porque en las dos aparece no P, así que no se puede. Bien, entonces terminé con la 1. Sigo con la 2. Ahora, la 2 con la 1 no miro porque eso ya lo hice, entonces voy para adelante, digamos. La 2 con la 3, ¿la puedo hacer? Sí, porque acá tengo P y acá tengo no P. Y entonces la resolvente que me queda todo lo que sobra de 2 más todo lo que sobra de 3, es decir, R o S o Q, ¿sí? Bueno, y en este caso obtuve dos resolventes, y esas dos resolventes definen lo que se llama el conjunto R1, es decir, para recapitular, tenemos el conjunto S1', que es el conjunto de partida sin las cláusulas tautológicas. El conjunto T1, que es el conjunto de cláusulas que tienen la variable elegida, ¿sí? Y el conjunto R1, que es el conjunto que contiene todas las nuevas resolventes calculadas en función a esa variable elegida. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Y plantear nuevamente el conjunto a partir del cual voy a volver a hacer lo que hice recién, ¿sí? Es decir, planteo, dice acá, el S sub i más 1, es el conjunto para el próximo paso. ¿Cómo lo tengo que obtener? Y bueno, es el conjunto de partida, es decir, el SI', menos las T sub i, es decir, las cláusulas que ya usé, unión las cláusulas nuevas que obtuve
resolviendo en función a la variable elegida. Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría? Bueno, esto es lo que teníamos en la filmina anterior. El S2, ¿cómo sería? Sería al S1', que era este, le saco T1, es decir, todas las que tenían P. Y si hago eso, me quedaban solamente no S y R, ¿sí? Y le agrego las dos nuevas cláusulas que resolví en este paso, las que obtuve usando como variable para resolver la variable P. Entonces obtengo un nuevo conjunto que es S2. ¿Y ahora qué tengo que hacer con S2? Lo mismo que hice recién con el conjunto S1, ¿sí? Es decir, perdón, que acá hice lío. Disculpen que acá me pasó algo. Disculpen un segundito. Acá hice lío con algo de la animación. Sí, acá está. Bueno, acá vamos a seguir entonces, perdón. Me quedó una filmina entre medio que no iba. Entonces, ¿cómo me queda el conjunto S2'? Ese conjunto en el que tengo que eliminar las cláusulas tautológicas. Bueno, no hay cláusulas tautológicas en S2, así que el S2' me queda exactamente igual, ¿sí? Esperen que voy a volver a poner el punterito. ¿Está bien? Entonces, el S2' me queda exactamente igual. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Elegir otra variable, cualquiera. Por ejemplo, yo elegí la variable S, ¿sí? Entonces, en el conjunto T2, ¿qué voy a poner? Voy a poner todas las cláusulas que contienen a S. Me queda no S, no Q o R o S, R o S o Q, ¿sí? Y ahora tengo que calcular todas las resolventes posibles entre estas tres cláusulas en torno a S. Siempre eso es fundamental, hacerlo en torno a la variable que elegí. Bueno, entonces, ¿qué hago? La primera puedo resolverla con la segunda, ¿sí? Porque acá tengo no S y acá tengo S. ¿Y qué me queda? Me queda no Q o R. Esta primera puedo hacerla también con la tercera, porque acá tengo no S y acá tengo R o S o Q, ¿sí? Y que me queda directamente R o Q. Ahora, la segunda con la tercera no puedo, porque en ambas aparece la variable S, ¿está bien? Entonces, nuevamente, obtengo el conjunto ahora S3. ¿Y el S3 cómo es? Al S2', que era el de partida, le saco las cláusulas en las que aparece S, y ahí, ¿cuál me va a quedar? Me va a quedar solamente la R, ¿sí? La que estaba solita, y le agrego las nuevas cláusulas obtenidas en este paso, que son no Q o R y R o Q, ¿sí? Bueno, y ahora otra vez estamos en la misma situación. Tenemos un conjunto de partida al que hay que hacerle los mismos pasos que hicimos recién. ¿Que cuáles serían? Otra vez, eliminar las cláusulas tautológicas. En este conjunto no hay cláusulas que se puedan reducir o simplificar a verdadero. ¿Está bien? Nuevamente elegir una variable. Ahora yo decidí elegir la variable R, por ejemplo. Separar en el conjunto T3 las cláusulas en las que aparece la variable R, que son las tres, ¿no? En este caso, en las tres cláusulas del conjunto de partida aparece la variable R. Bueno, y ahora me tengo que fijar qué resolventes puedo calcular. Pero ¿qué pasa en este caso? La variable R, cuando aparece, está siempre positiva. Es decir, no voy a poder calcular ninguna resolvente a partir de la variable R. Entonces, el conjunto de resolventes es vacío, ¿sí? Y ahora, entonces, ¿qué hago? Calculo el siguiente conjunto. Sería el conjunto inicial, que era el S3', le saco todas las cláusulas que tienen R y le agrego las nuevas resolventes. Bueno, y en este caso, ¿qué pasa? Llegué al conjunto vacío. ¿Por qué? Porque en este conjunto, o a partir de este conjunto, no pude calcular ninguna nueva resolvente y todas las cláusulas contenían a la variable R, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros teníamos 4 variables, es decir, el algoritmo garantizaba que en a lo sumo 5 pasos íbamos a llegar a una respuesta. Nosotros ya llegamos a una respuesta, porque este es uno de los posibles resultados del algoritmo, conjunto vacío, ¿sí?
Entonces, como el resultado de aplicar el algoritmo fue el conjunto vacío, podemos garantizar que la cláusula vacía no se puede deducir y que, por lo tanto, ¿sí?, el conjunto de cláusulas inicial, que era el conjunto S, es un conjunto satisfacible. Y esa sería, digamos, la aplicación del algoritmo. O sea, el llegar a que el conjunto es satisfacible, si nosotros quisiéramos asegurarnos aún más que esto que hicimos con el algoritmo está bien, podríamos pensar en plantear una evaluación que hace verdaderas a todas esas cláusulas a la vez, ¿sí? Bueno, y debiéramos poder encontrarla, ¿no? Porque el algoritmo, si lo aplicamos bien, nos garantiza que el conjunto de cláusulas es satisfacible, ¿sí? Entonces, no sé, podemos intentar, a ver acá, por ejemplo, para una evaluación, para que esta R sea verdadera, no nos queda otra que R sea 1, ¿sí? Y para que no S sea verdadera, no nos queda otra que S sea 0. Entonces ahí ya tenemos los valores para R y para S. Nos faltaría sacar los valores para Q y para P, ¿sí? Esta cláusula, por ejemplo, al saber que S es 0, ya no S es verdadero, así que esta estaría, esta también. ¿Qué pasa acá? Bueno, acá necesitamos o que P sea 0 o que Q sea 1. Supongamos que digo Q es 1 y ya tengo esa cláusula también. Para esta cláusula ya vemos que es verdadera porque habíamos dicho que R era 1, ¿sí? Y la primera también sería verdadera porque R también dijimos que era 1. Entonces, una evaluación que hace a Q y a R 1, a S 0 y a P indistinto, digamos, puede ser tanto 0 como 1, es una evaluación que satisface a ese conjunto de cláusulas y, bueno, efectivamente es lo que dice el algoritmo, ¿no? Que el conjunto de cláusulas es satisfacible. Bueno, más o menos se entendió el algoritmo. ¿Quieren que repasemos algo? ¿Quieren que volvamos a algún paso? Otra cosa que les puede pasar mientras estén aplicando también el algoritmo es que, por ejemplo, en cualquiera de los pasos ustedes obtengan la cláusula vacía, ¿sí? Voy a volver a la presentación y voy a volver a donde estaban los resultados, acá. El algoritmo, en teoría, dice que hay que llegar o a un conjunto que solo tiene la cláusula vacía o a un conjunto vacío. Bueno, en realidad, una vez que ustedes obtienen la cláusula vacía no desaparece. Entonces, una vez que llegan a la cláusula vacía, no es necesario que sigan procesando las variables que les pueden llegar a faltar, ¿sí? O sea, una vez que se obtiene la cláusula vacía, ya está. Es suficiente para decir que el conjunto es insatisfacible. Ahora, mientras la cláusula vacía no aparece, hay que seguir con las variables que nos quedan, ¿sí? Fíjense que en este ejemplo, la elección de variables que yo hizo que en realidad no usara todas, ¿sí? Usé 3, me había faltado una de las variables, pero no importa, digamos, es posible también. Ustedes, si quieren, pueden probar después este mismo ejemplo con otro orden de elección de las variables y van a llegar al mismo resultado en cuanto a que el conjunto es satisfacible. Obviamente les van a ir cambiando los conjuntos intermedios, ¿no? Pero bueno, parece como, no complicado, pero con muchas cosas el algoritmo, pero van a ver que una vez que lo hagan una o dos veces para un conjunto de cláusulas, es muy intuitivo lo que hace. En realidad lo que hace es elimina cláusulas que son tautologías y después va haciendo para cada variable todas las resolventes posibles, ¿sí? Entonces, saca la variable que se consideró y agrega las nuevas resolventes. Y eso lo vuelve a repetir para cada variable.